pidiéndole a la predicadora que se vaya preparando. Óigame, vamos a ver si el domingo que viene me dan un chance para predicar en la Biblia abierta, porque hace tiempo que no lo hago, pero sí, va a ser de bendición a poder escuchar también a una hermana que ella ha crecido mucho. Este año en diciembre ella se gradúa de primer nivel de INSTE, fue maestra y alumna al mismo tiempo, pero también va a seguir con segundo nivel de INSTE y está ya certificada como maestra de segundo nivel de INSTE, también como alumna al mismo tiempo. Ha estado sirviendo en la Junta Directiva de Jóvenes y es una de las hermanas que sirve hasta para Remedio. Por eso, sin más dilación, quiero pedir a nuestra hermana Helen que pase al frente. Ella hoy nos va a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Ese es su amado esposo que siempre la acompaña. Ha hecho una labor linda también él como esposo, llevando a su familia. Ahí están sus dos hijas también presentes y la mamá de Erga. Pues como siempre les digo, los dejo en mejores manos que las mías. No, todavía no se vayan. Dejar eso ahí también. No se vaya, en serio no se vaya todavía. Mire. Usted nada más vea esa congregación hermosa que usted tiene ahí. Lo aman, pero de una forma increíble. Esta es una plaquita que le dimos a hacer a usted en reconocimiento por su labor y en agradecimiento por todo lo que usted ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Ahí tiene su nombre grabado y aquí las cosas que dice que usted es predicador por excelencia, que nos lleva siempre a la palabra, y eso nosotros como congregación y como hijos de Dios se lo agradecemos inmensamente. Usted enseña también, igual, siempre nos lleva a la verdad y nos anima a seguir aprendiendo de la palabra, y esa es la misión que el Señor le ha puesto a usted en sus manos y usted la está cumpliendo a cabalidad y le damos gracias a Dios por eso. También dentro de todas estas cosas está que usted siempre busca la unción del Señor en todo lo que hace. Y por todas y cada una de esas cosas nosotros queremos darle las gracias, pastor, y decirle que somos honrados de tenerlo a usted como pastor. Así que recíbalo en el nombre de Jesús. Quiero darle muchas gracias a la congregación por este obsequio que me han hecho. Muchas gracias, Helen. Y la verdad es que no merezco tanto. Doy gracias a Dios porque ustedes son para mí un regalo y aprendo todos los días de cada uno de ustedes. Yo siempre digo que el mejor seminario, la mejor universidad que yo he cursado es el Templo de la Biblia Abierta de Homestead. Amén, amén y amén. Amén, congregación hermosa, y no se preocupen porque las manos que el pastor dice que deja en mejores manos a la gente, definitivamente no son las mías. Estamos en las manos del Espíritu Santo y por eso es que sí estamos seguros y por eso es que yo sé que el Espíritu Santo me va a quitar estos nervios horribles que yo tengo. Así que como sé que el tiempo va avanzando, gracias pastor por esa presentación hermosa, yo tampoco la merezco. Vamos a ponernos en pie, congregación amada, saquen sus Biblias, el que las trajo. El tema que vamos a estar revisando hoy, o el consejo del Señor, yo lo titulé, ¿me amas? Es una pregunta. ¿Cuántos aquí amamos al Señor? Amén y amén, pero no se me apresuren a contestar, porque esa pregunta el Señor quiere que ustedes la tengan en su corazón y mientras Él va hablando a nuestra vida,
ustedes vayan analizando qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y entonces el título, como les dije, me amas. Y el consejo de la palabra está en Juan 21. Vamos a estar leyendo los versos del 15 al 17. Amén. ¿Me dicen amén cuando estén ahí? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, que se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea a mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Un momento más, así de pie, mis hermanos, vamos a orar por la palabra. Gracias, Señor, por habernos traído este día hoy a esta tu casa, Señor. Te hemos alabado, hemos bendecido tu nombre y seguimos, Señor, bendiciendo tu nombre a través de tu bendita palabra, Señor. Porque más importante de lo que te tenemos que decir a ti es lo que tú quieres decirnos a nosotros, Señor. Por eso, Padre, yo te pido que en esta hora sea tu Espíritu alrededor de nuestras mentes, alrededor de nuestros corazones, en cada una de las ovejas que estamos aquí, Señor. Háblanos a nuestros corazones, enséñanos, Señor, lo que hay oculto en tu palabra, porque tu palabra, tú dices, Señor, que nuestra vida está aquí en esta palabra, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu ayudándome a mí, esta sierva tuya, Señor, que soy un vaso de barro, Señor, en tus manos, Padre. Por eso te pido, Señor, que tomes tú la posición que te corresponde a ti, Señor. Este púlpito te pertenece a ti, Señor. Yo me hago a un lado, Padre, y que sea tu Espíritu hablando a tu pueblo, porque solamente tú sabes lo que tu pueblo necesita escuchar en esta mañana, Señor. Padre, ayúdame a desarrollar el mensaje como tú me lo diste a mí, Señor. Gracias te doy, bendigo tu nombre, Señor. Y todo esto te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. El Señor nos va a llevar ahora a hacer un viaje hermoso hasta allá al mar de Galilea. Este es un pasaje que, si yo pudiera asegurar, casi todos lo sabemos, lo conocemos, nos hemos identificado con lo que está sucediendo aquí. Pero ¿cuántos saben también de que la palabra de Dios cada día trae algo nuevo? Amén. Así que hoy pues vamos a revisar qué es lo que está pasando aquí. En el capítulo 21 de Juan, Juan empieza narrando que este encuentro se está dando en el mar de Tiberias, pero es el mismo mar de Galilea. Así que no se me alboroten. Estamos en el mar de Galilea. También nos dice Juan, nos está narrando aquí de este encuentro que el Señor tiene con sus discípulos. Era ya la tercera vez que Jesús resucitado se le presenta a sus discípulos. Y en este encuentro vamos a ver una cosa muy, muy importante, porque este encuentro tiene que ver específicamente con un hombre y con un llamado. En este caso encontramos a los discípulos. Pedro en esta ocasión había regresado a su oficio de pescador, y con él fueron varios de los discípulos. Entre ellos estaba Juan, el discípulo amado, y habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Entonces ya estaba amaneciendo cuando el Señor Jesús se presenta en la orilla.
y le dice: hijitos míos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le responden: no, no hemos pescado nada. Entonces el Señor les dice: tiren la red hacia la derecha. Y ellos, sin todavía reconocerlo, pues la tiran a la derecha. Y sucede algo como lo que sucedió en la pesca milagrosa, que aquellos hombres lo que pescaron ahí fue una cantidad de peces enorme. Pero mientras todo esto está sucediendo, Juan, el amado, le dice a Pedro, Juan es el primero que reconoce a Jesús, y le dice a Pedro: es el maestro. Y Pedro, ¿qué hace? Inmediatamente se ciñe la ropa. La Biblia hace referencia de que se ciñe la ropa porque al parecer se la había quitado porque estaba pescando. Pero en realidad, bíblicamente, para los varones, el ceñirse la ropa significaba, porque acuérdense que ellos usaban túnicas, significaba de ceñirse la ropa para que nada estorbara ni la lucha ni el correr. Pedro salta de la barca y va corriendo hacia Jesús. ¡Qué maravilla! Entonces, los demás, cuando ya llegan a la orilla, encuentran a Jesús, que tiene ya el fuego encendido con un pez y un pan, listo para compartir con sus amados. Es una cosa hermosa. Imaginémonos este cuadro. Jesús, después de haber sido maltratado, escupido, desnudado, humillado, crucificado, y su naturaleza de siervo intacta, su naturaleza amorosa intacta, su naturaleza de amar a sus amados intactas. Ese es nuestro amado Jesús. Él permanece intacto, en Él no hay sombra de variación. Amén. Gloria a Dios. Pero por otro lado nos vamos a encontrar con este cuadro de este hombre, de Pedro, que Pedro, después de haberlo negado 3 veces, ustedes se imaginan, es que solo imaginémonos lo que Pedro pudo estar pensando o sintiendo: vergüenza, culpa, pero nada de eso le impidió a Pedro correr hacia su amado. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer, correr hacia nuestro amado. Entonces, Pedro se encuentra cara a cara con el Señor, y es cuando el Señor entonces le hace la misma pregunta 3 veces: ¿me amas? Y Pedro a la tercera vez se entristece. El corazón se le estrujó de tal manera que dice la palabra, se entristeció. Pero también recordemos, y nos vamos a ir a Lucas 22, del 31 al 34, por favor. Ahí lo tenemos. Dice así la palabra del Señor. Esto es en el momento antes de ser crucificado y antes de ser el Señor apresado. El Señor ya le había profetizado a Pedro que lo iba a negar. Dice así la palabra del Señor, Lucas 22, del 31 al 34. Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Desde ahí está el llamado de Pedro. Si ustedes pueden ver en la palabra, ya desde ahí el Señor, número 1, le está confirmando de que Él va a estar orando por él. Y qué honor y qué privilegio que tenemos a un sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre, orando por ti y por mí, antes de la caída. Amén. Y eso nos tiene que dar gozo, mis hermanos. Eso nos tiene que dar esa fuerza para seguir. Entonces le dice Pedro, oigan la respuesta de Pedro. Pedro le dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces
que me conoces. Esa es la respuesta que nos reporta Lucas. Y la respuesta en Mateo 26:33, la respuesta de Pedro es, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Santo. ¿Cuántos, llegando a este punto, si todos sabemos de que tenemos a un Dios omnisciente, que todo lo conoce, que todo lo sabe, ¿ustedes creen que el Señor no sabía si Pedro lo amaba o no? Claro que no, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros sabemos que Pedro sí amaba al Señor? Y no porque nosotros conozcamos el corazón de Pedro, sino simplemente por todo lo que la palabra nos ha revelado acerca de la relación de Pedro con Jesús. Y para más o menos hacer un recuento así por muy encimita de cómo era la relación de Pedro con Jesús. Jesús cuando vino a la tierra y empezó su ministerio, Él escogió a 12 hombres para que fueran sus íntimos, para que fueran sus amigos, esos a los cuales Él iba a delegar la misión, la tarea de proclamarlo, porque ellos iban a ser testigos de todo lo que iba a suceder. Pero dentro de esos 12 que eran sus íntimos, habían 3 que eran los más íntimos. Era Pedro, Juan y era Santiago, que le decían Jacob también. Esos 3 estuvieron en los momentos más determinantes del ministerio de Jesús. Ellos estuvieron en la transfiguración, ellos estuvieron cuando la hija de Jairo fue resucitada por Jesús. Esos mismos hombres fueron los que Jesús se llevó con él para orar allá en el huerto del Getsemaní, que todos se quedaron dormidos y que entonces le dice él a Pedro, Pedro, mira que te dormiste, pero mejor que no te duermas porque para que no caigas en tentación. Ya el Señor venía preparando a Pedro. También vemos cómo Pedro, en su afán y en su pasión por el Señor, muchas veces se volvió imprudente, muchas veces se volvió medio terco, pero no podemos tampoco dejar de ver cómo desde el primer encuentro con Jesús, cuando Jesús le dice a Pedro, ya no te llamarás más Simón, te llamarás Pedro, sígueme. ¿Qué hizo Pedro? Pedro soltó todo y lo siguió. Bíblicamente, un cambio de nombre significa un cambio de identidad, un cambio de propósito. Desde el primer momento había un propósito en la vida de Pedro. ¿Y por qué piedra? Porque piedra representa solidez. Piedra representa fuerza, algo que no se rompe fácilmente. Pedro tenía un carácter tremendo, un temperamento. Un temperamento fuerte en el sentido de que él era audaz, intrépido, atrevido. Él nunca se quedaba callado, siempre hablaba, muchas veces abría su boca antes que su pensamiento, y muchas veces también esa impulsividad de Pedro lo metió en muchos problemas. Vemos también cómo Pedro, en su afán de defenderlo, por ejemplo, a Jesús, cuando lo llegan a apresar a Jesús, él inmediatamente desenvaina la espada y le vuela la oreja al siervo del sumo sacerdote, y Jesús le dice, guarda tu espada, Pedro, guarda tu espada. Y viene el Señor Jesús y cubre su falta y le pega la oreja al soldado. También podemos ver cómo Pedro hizo lo que no hicieron los demás, como cuando caminó sobre el agua. Porque mientras los demás estaban ahí asustados, atormentados, creyendo que Jesús era un fantasma, Pedro le dice, Señor, si eres tú, dime que vaya. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro caminó
Pedro caminó, ese era su pasión, su afán por querer estar cerca y querer compartir las cosas con Jesús. Ahora, la Biblia no dice cuántos pasos dio o qué distancia caminó, pero lo que sí dice es que cuando Pedro dejó de ver a Jesús y se acobardó y empezó a ahogarse, Jesús lo único que hizo fue extender su mano para salvarlo. Hasta ahí de cerca llegó Pedro. Así de cerca tenemos que estar. Así de cerca tenemos que estar. Entonces vemos cómo ese afán de perseguir al Señor, incluso cuando en el momento en que las mujeres le van a avisar a los discípulos de que la tumba está vacía, de que Jesús resucitó, ¿quiénes salen corriendo? Juan y Pedro. Y dice, y yo me gozo porque dice la palabra, cuando ustedes lo puedan leer, lo leen, que se le adelanta Juan. Pero cuando llega Juan al sepulcro, Juan nada más entró así la cabeza. Pero cuando Pedro llega, entró de cuerpo entero. Entró, pero ya ustedes conocen a Pedro. Entonces miró, él pudo ver los detalles, vio en los lienzos, vio el sudario que tenía Jesús todo dobladito, todo acomodado. Ese fue Pedro. Incluso en el momento en que él lo niega, cuando todos los discípulos lo abandonan, porque dice la palabra, esa palabra usa, lo abandonaron. El único que empezó a seguir a Jesús de lejos fue Pedro. Y Pedro logra llegar hasta el patio del sumo sacerdote. Y es ahí cuando frente a una hoguera lo reconocen las criadas y la otra gente que estaba ahí. Y es ahí cuando el diablo zarandea a Pedro. Porque entonces el diablo aprovechó que él estaba solo, que él estaba atormentado, pensando que le iba a pasar a su maestro y qué sé yo. Y ahí es cuando Pedro lo niega 3 veces. Y en este mismo momento, incluso llegando al pasaje que leímos de inicio, quien salta primero de la barca es Pedro. Entonces, a este punto, tanto ustedes como yo sabemos que Pedro sí amaba al Señor, ¿verdad que sí? Amén. Pero había un problema con ese amor. ¿Y cuál era el problema? Pedro amaba orgullosamente. Y ese sí es un problema. El llamado de Pedro fue un llamado tan poderoso que no podía haber nada en Pedro que obstaculizara o que manchara lo que él tenía que hacer. Dice Salmos 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén. El llamado de Pedro iba a requerir, que ese amor que Pedro sentía por su Señor fuera purificado. Que ese amor fuera un amor humilde, como el Señor es humilde. Que ese amor que Pedro sentía por su Señor fuera un amor genuino, que nada lo quebrantara. Como el Señor le había dicho, te llamarás Pedro, que significa piedra. Ese era el amor que Jesús demandaba de su amado, porque Jesús amaba a Pedro. Claro que lo amaba, como te ama a ti, como me ama a mí. Amén. ¿Qué sucede con el orgullo, mis hermanos? El orgullo es un pecado de autoexaltación que no solamente nos daña, nos separa de Dios. Pedro había venido recibiendo todas las enseñanzas de Jesús. ¿Y cuál es la enseñanza fundamental en la naturaleza de Jesús? La humildad. Y eso era lo que el Señor quería que Pedro aprendiera. El orgullo dice, yo lo anoté para que no se me olvidara ni una sola cosita de lo que dice que es el orgullo. Dice, el orgullo es un pecado de autoexaltación y arrogancia
que pone nuestra propia opinión por encima de la opinión de Dios. Es una autoestima excesiva que nos lleva a considerarnos superiores a los demás y nos lleva a rechazar la autoridad de Dios y la autoridad de todo aquel que Dios ha puesto. Es un estado de soberbia espiritual o intelectual que busca autoglorificación. El orgullo es considerado una de las principales causas de la caída del hombre. Esa es la raíz del pecado, el orgullo. ¿Por qué cayó Satanás? Por orgulloso, porque se quiso igualar a Dios. Y esa misma semilla fue la que se llevó enredada entre las patas a Eva. ¿Por qué digo esto? Una mujer que estando en el Edén, una mujer que estando en ese huerto maravilloso, que no le hacía falta nada, no tenía ni siquiera punto de comparación. Ahí no había como decir, no, esta es más bonita que yo, o esta tiene más dinero que yo, o esta sabe más que yo. Ahí no había punto de comparación. ¿Pero qué hizo el diablo? No había punto de comparación. Pero sí, espérate, porque entonces no te vas a morir si te comes esta fruta. Te vas a hacer igual a Dios. Imagínense lo asqueroso que es el diablo. Y así nos envuelve, así nos engaña con muchas cosas que hay en este mundo. ¿Para qué? Para que nuestro orgullo nos autoexaltemos, y ese pecado de orgullo conlleva muchas otras cosas. El orgullo no nos deja amar a Dios correctamente. Amén. Entonces, ¿qué era lo que el Señor le venía enseñando a Pedro? Humildad. Sed humildes como yo soy humilde, decía el Señor. Sean mansos como yo soy manso. ¿Qué decía el Señor? Yo he venido a servir, no a que me sirvan. ¿Qué decía el Señor? El que quiera ser el mayor tiene que hacerse el más pequeño. Todas esas enseñanzas eran las que estaba aprendiendo Pedro, pero al parecer a este punto Pedro no había entendido nada. Ni los otros discípulos tampoco, porque los otros peleaban, porque quién va a estar sentado a la derecha tuyo, a la izquierda tuyo, quién va a ser el mayor o el menor. Ellos estaban medio embobados. Entonces, ¿por qué el Señor permitiría que Pedro fuera zarandeado como trigo? ¿Por qué? Porque el Pedro con este temperamento, necesitaba aprender humildad para llevar a cabo la misión que el Señor iba a poner en sus manos, ¿verdad? Dice, el llamado de Pedro estaba por encima de su error. Efesios 1:4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahí no hay donde perderse, mi hermano. Cuando el Señor te llama, te llama. Y encima de tu error, ahí te va a alcanzar. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que lo que Dios ha depositado en ti, Él lo va a usar para su gloria. Así tenga que darle permiso al diablo a zarandearte. ¿Y por qué zarandear a Pedro? Y de esa forma, como el Señor se lo dice, como a trigo. ¿Para qué se zarandea el trigo? Miren qué comparación más bonita. Cada cosa que hay en la palabra tenemos que llevarla para poderle sacar eso, sentirle ese sabor a la palabra del Señor. El trigo, miren esto, el trigo crece junto con la cizaña, pero el trigo, a la medida que va dando fruto, la semilla, en la medida en que la semilla va creciendo y va adquiriendo peso, el trigo se va haciendo más humilde, porque ese peso de ese fruto la va haciendo inclinarse cada vez más. En cambio, la cizaña, como no tiene fruto ninguno, ella muy linda, muy paradita, ahí. Y entonces, cuando ya el fruto está maduro,
El que cuida la plantita de trigo, lo que hace es la sacude y la sacude hacia arriba. ¿Para qué? Para que la semilla caiga, solo la semilla. Y esa semilla ya sale purificada y ya está apta para comer. La basurita y todas las impurezas se las tiene que llevar el viento. Por eso era necesario que Pedro fuera zarandeado de esa forma. Y por eso es que llegamos ahora a este momento en el que Pedro le dice: sí, Señor, yo te amo. Y ya la tercera vez, como así adolorido. Porque Pedro tenía que aprender esa lección. El Señor, si nosotros llega un momento en que después de estar aprendiendo tanto, después de estar estudiando tanto y después de haber pasado tantas dificultades en nuestra vida, no hemos aprendido, mis hermanos, seguro que seguro el Señor va a permitir que el diablo te zarandee. Y yo prefiero que no me zarandee el diablo. Yo le pido: Señor, no permitas que el diablo me zarandee. Zarandéame tú, despelúcame tú, pero que no sea el diablo, Señor. Amén. Amén, amén, amén y amén. Miren lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo sabía esto y lo entendía muy bien. Este es un principio que tú y yo tenemos que aprender. Nosotros no somos fuertes cuando sentimos que tenemos, que podemos. No. Nosotros somos fuertes cuando reconocemos nuestra debilidad. Y la prueba te va a dejar en evidencia tu debilidad. No te hagas el loco. Mejor revisa qué es lo que está pasando. En la debilidad te va a dejar el Señor, en la prueba el Señor va a dejar en evidencia tu debilidad. Y cuando tú reconoces tu debilidad, es cuando tú te rindes al Señor. Y es ahí cuando el poder de Dios se manifiesta sobre ti. De lo contrario, tú vas a andar caminando ciego, sordo y mudo, creyendo que estás bien, que qué bueno, que qué sé yo. Puedes estar sentado en la iglesia cada domingo, puedes estar sirviendo, pero mientras tú no reconoces tu debilidad, te vuelves más débil cada día. ¿Por qué? Porque el diablo se aprovecha de eso. Un ejemplo común, por ejemplo, valga la redundancia. Si tú eres una persona, esto no va a sonar muy bonito. Si tú eres una persona chismosa y tú nunca has reconocido eso, y tú te dejas llevar con aquel dicho del pueblo que dice: no me gusta el chisme, pero me entretiene. Mientras tú no reconozcas eso, mira lo que va a hacer el diablo. Mira lo que va a hacer el diablo. El diablo te va a mandar a otra chismosa. Sí. Hasta más experta que tú. Sí. Y entonces te va a decir, y a ver si a ustedes les suena así como empieza la plática entre las chismosas. No se crean, si yo he chismeado también. No te crean que a mí el Señor ya no me ha dado dos bofetadas. No es por nada, pero mira, ¿tú viste lo que hizo la fulana? Óyeme, no es por nada, pero de verdad que qué bárbara. Sí, y eso es lo que hace el diablo. No porque el diablo conozca tu corazón, porque él no lo conoce, el que lo conoce es Dios, pero es porque él ya te ha visto chismeando y dándole cuerda a alguien. El chisme es pecado, pero eso nace del orgullo. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te atreves a abrir la boca y a juzgar a otro, es partiendo de la base o que tú nunca harías eso o que tú lo harías mejor. ¿Y eso qué hace? ¿Qué significa eso? Orgullo.
Dice el Señor, tenga cuidado aquel que crea estar firme y no caiga. Porque igual que si tu hermana cayó, ahí mismo vas a estar tú si sigues ahí de loca. Amén. Amén. Sí, Señor, es así. Amén. Dice, nos vamos a ir nuevamente al verso inicial, a lo que leímos inicialmente. Las 3 preguntas de si me amas. Miren, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, empieza el subtítulo que pone ahí en la Biblia es la restauración de Pedro. ¿Verdad que sí? Sí, señores, esta era una restauración, pero era una restauración pública. ¿Por qué? Porque Pedro lo había negado públicamente. Y para que Pedro cumpliera con su misión y su llamado, no podía haber ningún rastro de duda. Había que restaurarlo públicamente. Amén. Pero una cosa sí, muchos historiadores también, comentaristas, de la Biblia, han dicho de que Pedro soltó el llamado y se fue a pescar. Regresó a su oficio. Mis hermanos, acuérdense, mientras Jesús caminaba con ellos, mucha gente los ayudaba, mucha gente les daba de comer. Ya no estaba Jesús. El hombre era casado y tenía una suegra. Había que darle de comer a estas mujeres. Tuvo que ir a pescar el hombre, ¿sí o no? Pero ¿ustedes creen que Pedro se había olvidado del llamado? Claro que no, claro que no. No se había olvidado de su llamado. Otros comentaristas dicen que cuando sucede esto es porque ahí empieza la restauración de Pedro. Ahí no empezó la restauración de Pedro. Hay referencia en Lucas 24 y en 1 Corintios 5 nos dice de que después de haber resucitado el Señor, se encontró con Pedro individualmente. Ya Pedro se había encontrado con su Señor después de haber resucitado. Este no era su primer encuentro. Y aunque en esa parte de la Biblia, en ninguno de los 2 lugares, dice qué fue lo que hablaron, podemos imaginarnos, o le pidió perdón, o se arrepintió, o Jesús le jaló los pelos, qué sé yo. Eso se lo podemos preguntar al Señor si somos chismosos. Allá cuando lleguemos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué le dijiste? ¿Me entiendes? Pero mientras, quedémonos con saber que ya él se había encontrado con Pedro. Pero tampoco empezó ahí la restauración de Pedro. Nos vamos a ir a Lucas 22, 61 al 62. Gracias, mi luz. Dice así. Esto es inmediatamente después de haberlo negado la 3ª vez. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aquí, en este momento fue que empezó la restauración de Pedro. Cuando se encuentra con esa mirada. Y si tú y yo conocemos a nuestro Señor, podemos imaginar con qué mirada él vio a Pedro. No era una mirada de reproche, no era una mirada de te voy a desechar, no era una mirada de decir, bueno, te voy a ahorcar. No fue ese tipo de mirada. La mirada de nuestro Señor es una mirada de amor, es una mirada de compasión, pero es una mirada de esperanza, de que la historia no ha acabado contigo, así como tampoco acababa con la de Pedro. Aun cuando tú hayas caído, el Señor no ha terminado contigo. Y que, amén, gloria a Dios, si es para Él, dáselo. El Señor no ha terminado con Pedro, pero aparte de eso, era una mirada de dolor, no por lo que le iba a pasar a él, porque Jesús ya había llorado junto a su Padre por todo lo que él sabía que le iba a pasar. Era una mirada de dolor,
porque el Señor sí estaba sintiendo lo que Pedro sintió en ese momento, porque el Señor sabía que ese hombre sí lo amaba, que era imperfecto, claro que sí, como tú y yo somos todos imperfectos, pero amamos al Señor. Esa mirada era de dolor, porque cada vez que tú derramas una lágrima, el Señor está ahí contigo, llorando junto contigo. Cada vez que a ti te duele algo, cada vez que tú estás ansioso por algo, Él se entristece junto contigo. Tú y yo no estamos solos, Él está en nuestro dolor. Y ese momento, la importancia, miren aquí, la importancia de estar cerca del Señor. Pedro sí sabía hacia dónde correr. Pedro sí sabía, porque no importa la velocidad que tengas, lo importante es saber hacia dónde vas. Pedro sabía a quién iría, como él en una ocasión le dijo al Señor: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida y palabras de vida eterna? El estar cerca del Señor en el momento de la caída, inmediatamente te tienes que levantar. No, pero no te hagas el loco, que si te cae y te dices a ti mismo, no pasa nada en mi vida, y te vas a empezar a sentir cómodo en tu pecado, te aseguro que va a venir el diablo y te va a zarandear. Mientras más cerca estemos del Señor, porque ¿cuántos aquí no hemos caído? ¿Cuántos aquí no hemos metido la pata? Miren, mis hermanos, cuando mi esposo y yo recibimos al Señor, tiernecitos en Cristo, empezamos a servir. Pero en mi servicio, creyendo que estaba haciendo las cosas correctas, metí la pata. No una vez, creo que muchas veces. Pero ustedes saben qué bueno es el Señor, que Él es el único que te levanta, que te restaura, que te dice sigue hacia adelante porque yo no te desecho. Pero qué bueno es que nuestro corazón sea un corazón humilde, que reconozca eso inmediatamente. No corras más hacia otro lado, hacia donde estamos corriendo. Tenemos que correr hacia el lugar seguro, hacia donde encontramos paz, descanso, hacia donde encontramos perdón. Porque ¿quiénes saben aquí que solamente Dios es el capaz de perdonar nuestros pecados? Amén. Amén. Entonces, en ese momento en que Pedro lloró amargamente al encontrarse con la mirada de Jesús, ese lloro amargo representa nuestro corazón contrito y humillado, que Jesús no va a rechazar nunca, ¿verdad? Entonces, él también tuvo que haberse recordado, si se acordó de la palabra del Señor en esa porción, también tuvo que haberse acordado lo que le siguió diciendo después. Yo estoy orando por ti, ¿recuerdan lo que leímos? Para que tu fe no falte. Y una vez ¿vuelto hacia dónde? Vuelto hacia Jesús, porque sí o sí Pedro tenía que regresar a Jesús. Vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Él tuvo que haberse recordado de eso. Y eso fue lo que lo hizo a Pedro seguir corriendo hacia Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Entonces, la humildad, ¿qué es la humildad? Es reconocer nuestra debilidad. Es reconocer que somos imperfectos. La humildad no es como lucimos, mis hermanos. No es como lucimos, porque yo conozco a gente que luce muy sencilla, pero son más orgullosos. No es como lucimos. Es la actitud de nuestro corazón. Es reconocer que yo sin Dios no soy nada y no sirvo para nada. Miren, que qué honor estar aquí parados al frente, y todos los que vienen aquí y han predicado saben lo horrible que se siente. Pero tú sabes qué, el Señor andaba buscando a los necios, a los más vil. Pasé yo por ahí, ven para acá y aquí estoy. Pero yo reconozco que es Dios en nosotros. Yo reconozco que es Dios en nosotros.
Y así es que tenemos que hacer, y eso es lo que tenemos que aprender. Otros comentaristas dicen de que la pregunta de Jesús las 3 veces es porque lo negó 3 veces. Pero si ustedes y yo conocemos a Jesús, sabemos que Él no es como nosotros, ¿verdad que no? Nosotros somos ojo por ojo, diente por diente. Ah, me negaste 3 veces, ahora mira, te voy a dar 3 veces hasta que sufra. El Señor no es así, el Señor no es así. El Señor le hace esta pregunta a Pedro 3 veces, porque esa pregunta va sujeta a su llamado. Amén. Nadie puede servir a Dios sin primero amarlo y amarlo correctamente. Amén. Porque amarlo va a requerir que ames a tus hermanos. Porque ¿cuántos han oído esa frase que dice, yo le sirvo a Dios y no al hombre? Eso es un engaño del diablo, mi hermano. Porque tú sabes qué, tú sí le sirves a tus hermanos, tú sí le sirves a los hombres, pero por amor a Cristo. Miren, una semana antes de que Jesús fuera apresado, había, como siempre, los fariseos y los escribas buscando cómo engancharlo, tentarlo, a ver si fallaba en algún momento. Le hace una pregunta a Jesús. Eso está en Marcos 12, del 29 al 31. Y voy a leer la respuesta de Jesús, porque el escriba le pregunta, ¿cuál es el mandamiento principal o cuál es el mandamiento más importante? El Señor responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos 2. Amén. Aquí el Señor Jesús, porque recuerden que ellos conocían la ley. Aquí el Señor les recita Deuteronomio 6 y Levítico 19. Él pone al mismo nivel el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sin dejar de ser el primero la base. Porque Dios es amor. Y dice la palabra que el Señor es amor y que por eso es que Él nos ama y que por eso es que nosotros lo amamos a Él. O sea, eso quiere decir de que tú y yo no producimos amor. Quien nos pone amor a nosotros es Dios, porque Él nos ama primero. Amén. Eso está en Juan 10, 11, ya me fui para otro lado. Señor, no me dejes irme. Amén, sí Señor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros si no amamos a Dios, no podemos extender amor a más nadie. Entonces, por eso es que es tan importante el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, con la mente, con el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos. Eso es lo más importante, mis hermanos. Si Juan 4, del 20 al 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Amén. Entonces, ahí está el principio, mis hermanos. Para poder amar a nuestros hermanos, tenemos que acercarnos a Dios y amarlo a Él, conocerlo cada día más, conocer todo lo que hay en Él, amarlo por lo que Él es, no por lo que Él me pueda dar, porque Él ya lo dio todo por mí y por ti. Amén. Dice Mateo 24, del 12 al 13. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Wow. ¿Y en qué es lo que debemos de perseverar? En amar. Aquí lo está diciendo, este es el consejo del Señor. ¿Por qué? Porque la maldad se va multiplicando. Cuéntenme si
no nos hemos dado cuenta ahora mismo de eso. Ahora nadie mira por nadie, ahora nadie se interesa por nadie, ahora ni los buenos días te quieren contestar. Es así. Esos tiempos nos ha tocado vivir a nosotros. Y miren si el Señor sabía a los tiempos que íbamos a llegar. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. ¿Y cuántos sabemos de que esos hombres amadores de sí mismos ya están montados en los púlpitos? ¿Cuántos de nosotros no estamos viendo cómo hombres y mujeres que dicen ser pastores han visto el evangelio y el sacrificio de nuestro Señor como un negocio? ¿Acaso no estamos viendo nosotros cómo esas mega iglesias, por mantener entretenidas a las ovejas, hacen lo que tengan que hacer, las entretienen, no las confrontan con el pecado, porque no les interesa la vida espiritual de ellas y no les importa que se vayan al despeñadero, porque no las aman? Se dan cuenta porque era necesario que Pedro supiera que el amor hacia Dios es lo primero en el servicio, porque amando a Dios nos va a doler las almas. Amar a Dios significa amar al que está perdido. Amar a Dios significa que nos tenemos que levantar y seguir predicando y predicando y predicando el evangelio. Por eso, un evangelio sin diluir. ¿Por qué? Porque queriendo tener tanto y tanto, los pastores que están montados en esa condición están buscando el beneficio de sí mismos. Aquí la palabra los acaba de describir, amadores de sí mismos. Y es lo que estamos viviendo, iglesia. Por eso démosle gracias a Dios que nosotros estamos aquí y que nuestro oído sea afinado a la palabra, porque cuando no escuchemos palabra aquí o escuchemos cualquier otra cosa, mi hermano, sal corriendo por tu vida. Pero gracias a Dios que aquí tenemos a un varón de Dios que ama a Dios. Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, por esta congregación. Y le doy gracias a Dios por el que el pastor siempre nos está impulsando a estudiar la palabra y a seguirla estudiando. Entonces, ¿aprendió algo Pedro? Claro que aprendió. Por supuesto que aprendió. Habrá cometido algunos otros que otro desliz por ahí más tarde, pero ya no vemos a ese Pedro con ese temperamento impulsivo. Ahora vemos un Pedro dispuesto a dar la vida por su Señor y por las ovejas que el Señor le había dado en sus manos. Y cuando leemos la predicación de Pedro en Pentecostés, 3,000 almas de un solo tiro se transformaron. Él embestido ya con el Espíritu Santo. Vemos a un Pedro que no le importó la persecución, el encarcelamiento, hasta el martirio. Y vemos a un Pedro cómo nos aconseja en sus cartas. El amor y la humildad fueron el sello de sus cartas. Miren lo que dice Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Él lo escribe después.
Imagínense qué hermoso. Este es el reflejo de la transformación de Pedro. Y en 1 de Pedro 5, del 1 al 6. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Igualmente, jóvenes de la Biblia abierta, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Y termina en el 6 diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué hermoso, mis hermanos. Qué hermoso, mis hermanos. Verdaderamente, si el Señor ha hablado a tu corazón, ponte en pie, iglesia. Ponte en pie, iglesia. El Señor es bueno, ha sido bueno y seguirá siendo bueno. El Señor nos está haciendo un llamado a todos nosotros, porque todos somos ovejas de un mismo pastor y estamos llamados a amarnos unos a otros. Estamos llamados a cuidarnos unos a otros. Estamos llamados a prestar atención a la necesidad de tu hermano. Todos somos llamados a amar a Dios. Esa es nuestra responsabilidad, porque amando a Dios nos vamos a acercar cada día más a Él. Yo no sé hacia dónde has estado corriendo. Yo no sé hacia dónde o qué es lo que te ha confundido el enemigo en tu mente. Pero verdaderamente no hay mejor lugar que estar cerca del Señor y encontrarnos con esa mirada maravillosa que te dice: no he terminado contigo, hijo mío. Yo no he terminado de escribir tu historia. Tu historia en mis manos es una historia eterna. Pero depende de ti que reconozcas tu debilidad y vengas a mí, que yo te levanto, que yo te limpio, que yo te restauro y que te voy a dar a ti todas esas coronas si tú eres fiel a mí hasta el último respirar que te doy. Amén. Miren, mis hermanos, yo no sé si Fidencio estará por aquí hoy, pero esto se lo digo yo a Fidencio, se lo digo yo a mi esposo Edgar y se lo digo a mi amada Luz. No corran detrás del llamado, porque el llamado ya lo hizo Dios. Esas ovejas que Dios les ha entregado en sus manos, ese es un remanente. Sigan haciendo lo que están haciendo. Sigan predicándole la palabra a esos jóvenes hasta que el oído de esos jóvenes se vuelva sensible a la palabra. Porque cualquier día que ellos decidan irse de aquí, si van a otro lugar donde no escuchen nada que se parezca a la palabra, ellos van a salir corriendo. Esas ovejas son las que Dios ha puesto en sus manos. Amén. Y a ti, mi hermano, como a mí, esta palabra nos tiene que llenar de esperanza y llenarnos de ese amor para poder seguir hacia adelante cumpliendo lo que Dios ya dijo que va a hacer con cada uno de nosotros. No es por lo que nosotros somos, es por lo que Él ya dijo que va a hacer con cada uno de nosotros. Y si en este momento, en esta congregación, habrá alguno que todavía no conoce ese amor, que no ha entregado su vida al Señor, no creas que estás aquí por casualidad, ni porque cumpliste con
con una invitación de alguien. No, tú estás aquí porque Dios te llamó. Tú estás aquí porque Él quería que tú escucharas esta palabra hoy. Y si tú eres esa persona y tú quieres dar ese paso de fe, porque el amor de Dios se recibe por fe, mis hermanos. Si tú eres esa persona que nunca has entregado tu vida al Señor, yo te pido que levantes tu mano en este momento. Déjame verte para poder ayudarte a orar. Habrá alguien aquí que hoy el Señor habló a su corazón y que nunca ha entregado su vida a Dios y quiere hacerlo. Esta es la decisión más importante que vas a tomar en toda tu vida. Amén. Si no hay nadie aquí, si todos conocemos al Señor, gloria a Dios. Ahora yo voy a hacer un llamado muy especial a todas aquellas ovejas que han estado corriendo hacia la dirección equivocada. Todas aquellas ovejas que en algún momento se han sentido indignos porque le han fallado al Señor. Si en algún momento lo hemos negado, porque a lo mejor no lo hemos negado como Pedro lo negó abiertamente, pero lo negamos cada vez que nos hacemos sordos a lo que Él nos quiere decir. No tengas vergüenza, el altar está abierto, porque Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere que tú comiences de cero con Él. Él quiere que tú te levantes con el poder del Espíritu Santo, porque Él está dispuesto, con sus brazos abiertos, con ese amor que lo caracteriza, para perdonarte, para limpiarte, para levantarte. Pueden levantar sus voces, mis amados. Gracias. Padre de la gloria, yo te alabo y yo te bendigo, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y por lo que continuarás haciendo, Señor, con tu iglesia. Padre, gracias, porque tu palabra, Señor, ha sido dada, Padre, y va a hacer lo que tú ya dijiste que va a hacer en los corazones de cada uno de mis hermanos, Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, bendito tú eres, Señor. Bendito tú eres, Señor. Mira, Padre, nuestras faltas. Quita de nosotros, Señor, cualquier vestigio de orgullo, cualquier cosa que estorbe nuestra relación contigo, Señor. Quítala. Muéstranos todo aquello que no te gusta de nosotros, Señor, y sácalo. Padre, aquí habemos corazones humillados, corazones rendidos a ti, Señor. Corazones que sabemos hacia dónde correr, Señor. Corazones, Padre, que anhelamos ese toque especial que viene de ti, Padre de la gloria. Yo te alabo y yo te bendigo, Señor. Los hermanos que ministran, Él nos ama hoy. Hoy Él nos ama hoy. Cuando Él nos ama, Él nos ama hoy. Él nos ama hoy.
redención es sagrada.